Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¡Chiu! Hoy tenemos un vídeo torpedo, el gemelo torpedo. Torpedo porque acabo de leer, no entera, pero parcialmente, un estudio que ha hecho una empresa que se dedica a hacer estudios de todo tipo, de política, de economía, de estado de la sociedad, una empresa que se llama Gallup, hace Gallup Poll, que lo conoceréis. Y el título es Encuesta Gallup Mundial del 2022 acerca del estado de las emociones del mundo mundial. Es un estudio que hace todos los años en 120 países, de tantos que hay, y utiliza un total de 150.000 personas. Y el estudio pues mide las emociones, que en realidad lo que mide es el estado de felicidad del mundo. Y claro, los numeritos que han salido son un poco peculiares. Son tan peculiares que algún periódico los ha titulado «Es la infelicidad estúpido como la tristeza mundial genera monstruos políticos». Y lo que voy a hacer es revisar con vosotros cuatro apartados de lo que dicen estos datos, y luego vamos a hacer una revisión de lo que dicen esos datos y el estado de felicidad o infelicidad del mundo. ¿Ok? Así que nada, vamos a empezar con el estudio. Ya os he dicho que son 120 países y 150.000 personas. Lo lleva haciendo este estudio desde hace mucho tiempo son unos 10 años. Y los resultados de 2022 son un poco graciosos. Son tan graciosos que ha puesto a todo el mundo en estado de alarma. Que ponga en estado de alarma a todo el mundo, ya sabéis que no significa nada. Significa que durante unos días vamos a tener publicaciones hablando de esto, pero que en general los estados o las estructuras económicas y sociales que nos gobiernan en todos los países del mundo, pues no le van a hacer mucho caso, como es el caso. Ya veréis por qué. Entonces, resultados a los que ha llegado, conclusiones. Un récord del 41% de las personas del mundo experimentan altos niveles de estrés diario. Altos niveles de estrés diario. 330 millones de los adultos, somos muchos, pasan por lo menos 2 semanas yendo a trabajar sin hablar con ningún miembro o amigo de la familia. O sea, gente que durante 2 semanas no se comunica, vamos, ni con los sapos, que no habla con nadie. O sea, muchísima soledad. 330 millones de personas. Un poquito, ¿no? Los sentimientos positivos, tales como reír, descansar, han tocado bajos históricos. Sentimientos positivos como sonreír, reír y descansar han tocado mínimos históricos. Tranquilos, los países donde las interrelaciones personales son más cercanos, como América Latina, incluido España, son los países que tienen los índices más altos de emociones positivas. Ok, vamos, que no son los países nórdicos famosos, ni los americanos, ni los ingleses, ni los alemanes, que tanto nos gusta hablar económicamente, diciendo qué maravilla de países, qué bien se educa en Finlandia, en Noruega, en Suecia, que los profesores son pagados tan bien y la gente tan educada. Bueno, ya sabéis que son países con altos índices de suicidio, pero a veces en estos análisis que hacemos, que son un poco como cómicos, porque somos muy cómicos, el ser humano es muy cómico, pues nos olvidamos. En lugar de decir, por ejemplo, pues no sé qué, mierda de educación les dan, que los índices de suicidio son los más altos, por ejemplo. Pero como no hacemos así los análisis, que los hacemos de otra manera, pues tenemos estas historias que nos pasan por la cabeza. Alguna cosita más que es de interés. La estadística, el estudio de las emociones del 2022 muestra que emociones negativas, tales como estrés agregado, o sea, cúmulo de estrés, tristeza, cabreo o preocupación,
y dolor han tocado niveles nunca antes vistos. ¿Y qué más? Dice que la infelicidad, que es un antónimo, o sea, el contrario de bienestar, también ha tocado niveles altísimos y cada vez va a peor. Bueno, y ya para acabar el tema de lo que cuenta, ¿cuáles son las causas y razones que provocan estos aumentos en la infelicidad? Y son varios. Ellos identifican la pobreza, las conexiones sociales, la interacción humana débiles, el hambre, la soledad y 5, la carencia de un buen trabajo. Importante. La carencia de un buen trabajo. O sea, o ausencia de un buen trabajo. Ya sabéis que, aunque parezca mentira, en el mundo mundial, que la gente, todos quieren ser, muchos de ellos, bueno, ahora quieren ser todos estos de ordenadores, ingenieros informáticos, pero antes eran abogados, arquitectos, médicos, sabéis, en general en Europa, que hay como churros, y antes eran carreras súper deseadas, pero con el tiempo pues ha habido tantos y tantos que ahora, por ejemplo, un arquitecto puede acabar vendiendo en un Telepizza, un abogado también, un médico cirujano puede cobrar 3.000 euros en lo público, en lo privado pues a lo mejor un poquito más. En fin, estas cosas que ya sabéis que estudia, hijo estudia. A lo mejor hoy en día decir hijo, no estudies, o hazte político, o sobre todo político, o porque ahora vamos a hablar de estas cosas, o no sé, o invierte en el metaverso, o hazte ingeniero informático, o no sé, algo de eso. En fin. Y claro, revisando todas estas cosas, de que nos cuentan eso de que no, que nos cuentan que el estado del mundo cada vez es más infeliz, que los políticos y las economías y las empresas no están pensando nada más que en hacer más dinerito, pues uno dice, pues sí, y que además, que esto es lo gracioso, porque además lo dije en un vídeo hace 1 año y medio, esto no es una cosa que venga del COVID, el COVID lo ha acelerado, pero esto es una cosa, el estado de atonía del ser humano, de no preguntarse de hacia dónde va, qué hacemos individualmente y colectivamente, no es una cosa nacida en el COVID o durante el COVID o hiperpotenciada con el COVID, no, es una cosa que ya viene de antes. ¿Y por qué viene de antes? Porque ya antes éramos unos monos sin cabeza, unos pollos sin cabeza. Entonces, vemos cosas como las siguientes. En época del COVID, en España, y hablar de España, que es lo que conozco mejor, donde nos encerraron en las casas, donde la gente no podía ir a trabajar, aunque quisiera, los políticos, es decir, senadores, ministros, parlamentarios, consejeros, todos los que trabajaban en la administración pública, trabajaran o no, seguían cobrando. O sea, su economía no se vio afectada. Pero el resto de la población española se vio con su economía afectada y que no podía salir a trabajar, a generar dinero. ¿Para qué? Para vivir. Ya no digo para gastármelo en Amazon, que también puede ser, pero no, para vivir. Y claro, pero si eso fuera insuficiente, resulta que toda la gente, por ejemplo, autónomos, que se llaman empresarios pero son autónomos, tienen que pagar impuestos. Y dices, ¿pero cómo es posible? Entonces, claro, dices, este estado de infelicidad, pues sí es un estado de infelicidad, porque los salarios cada vez exigen más formación, ya no es solamente válido un idioma, sino que igual tienes que ser un traductor de los de Toledo, de eso del siglo XIV o siglo XIII español, que sepas ya inglés, rumano, judío, hebreo, ruso, chino, para cobrar 1.200 euros, si los cobras. Entonces, claro, la insatisfacción es brutal. Entonces, cuando vemos que cada día los ricos son más ricos, los de ese 1%, que yo no tengo nada contra la riqueza, a mí me encanta la riqueza. Lo que sí que estoy en defensa es de que hay cosas que no pueden ser. Y no esto es que reparten para todo el mundo sin trabajar, no, pero lo que no puede ser, no puede ser. Entonces vivimos en unos sistemas creados desde hace tiempo donde el ser humano está más descabezado porque lo que estamos es siendo llevados como borregos al matadero, comidos la cabeza con las redes sociales y con el uso del material
que las tecnológicas utilizan de las redes sociales para dirigirnos hacia la compra compulsiva, así de claro, ya no es suficiente 2 pares de zapatos, ahora tenemos que tener 30 pares de zapatos, ya no es suficiente con 5 pantalones, necesitamos 20 pantalones, no son suficientes 10 camisas, necesitamos 30 camisas. Así es, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero la cosa llega hasta el punto del absurdo que en una economía de ninis, porque ninis son los que no trabajan ni hacen nada, pero luego están los que trabajan mucho y ganan poco. La gente pide comida a casa como si no hubiese fin, por no moverse y sin recursos. Y así todo. Entonces, a lo que iba, nos encontramos con situaciones en las que el ser humano cada vez es menos ser humano, más control, China, y no pasa nada, Occidente cultiva China. Nos encontramos con situaciones como las de Trump, por ejemplo, el hombre este que montó el pollo ahí, en el Congreso, en el Senado, en no sé dónde ya, que parecen los indios con los vaqueros. Tenemos una inflación que está de media mundial al 10%, pero que mucho más, ha hablado de un casi 20%. Pero no pasa nada, donde tu dinero, lo que tú tienes hoy, vale un 12% menos de valor real. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo van a hacer esto? ¿Les van a subir el sueldo a todos los que trabajan? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Y así vamos, tenemos una seguridad social, sanidad pública, donde es mejor que no te pase nada. Porque para que te reciban y te operen de algo importante, esto es común, lo que estoy contando, muy común en España, pues tienes que esperar, pues eso no sé, 6 meses, 7 meses, 1 año. Pero es que es tan cómico que en este país tan demócrata, tan derechos de todo, si me voy de Alicante a Madrid y me pasa algo en Madrid, resulta que la seguridad social, o sea, la sanidad pública de Madrid, no sabe ni quién soy, porque como no se pasan los datos, ¿por qué no se pasan los datos? No lo sabemos. Pero volvamos otra vez a las tecnológicas, cada vez ganan más, controlan más, no sé, señores que tienen riqueza absoluta del año 200.000 millones, es que el número no me cabe en la habitación esta, pero Facebook, Google, Amazon, Zara, quien queráis. Entonces, es lógico. ¿Y qué ocurre con esto? Pues ocurren varias cosas. Que estamos acostumbrados a creer que gracias a la medicina, la farmacología y el uso de medicamentos dopantes, dopadores, transformadores de la cara de mala hostia en cara de sonrisa todo el tiempo, muy americano, esto existe mucho en americano, pensamos que eso va a ser solución. También pensamos que haciendo yoga, elasticidad, me estiro y eso funciona. También pensamos que por ir a un curso de meditación funciona. También pensamos que solo por hacer ejercicio funciona. Y la realidad es que no funciona nada, porque cada día tenemos menos control sobre lo que nos rodea y cada día, en general, el ser humano está controlado por grandes fortunas y por grandes instituciones que ejercen un poder opresor sobre nosotros. Y no queremos hacernos la pregunta de, para ser feliz, como dice Krishnamurti, como dice Anthony de Melo, lo que hay que hacer es quitar y empezar a trabajar con la mente el sentido y la sensibilidad de que no me hace falta un Porsche que me pueda arreglar con otro coche más normalito. No pasa nada. Y entrar también en la cabeza de que el niño no necesita un colegio que valga 1.200 euros al mes. No pasa nada. Ni tampoco pensar en la posibilidad de que hay que pagar 120 euros o 200 euros por ir a super restaurante. Pues no pasa nada. Que está bien, si está bien, no está mal. Yo no estoy diciendo que la gente no lo hagamos, yo lo he hecho. Bueno, lo del Porsche no. Lo del colegio tampoco, porque no tengo niños. Pero lo del restaurante sí. Pero pensando en qué. Es como estar comprando fines de semana, que ni siquiera ya son fines de semana, porque después del fin de semana lo que nos está ocurriendo es que nos entra una depre de caballo y todo para arriba, en un estado actual de la economía que no sabemos ni para dónde va. Asustados por Ucrania, asustados porque la comida cada vez vale más, en fin. Bueno, os dejo con este estado de infelicidad, felicidad. Yo sigo siendo
positivo en que es cada uno el que debe de cambiar la actitud y el que debe de plantearse cosas. Pero no solamente eso, sino hacerlo extensivo a los demás, a la familia. Y si en el camino hay que tomar decisiones, pues se toman. Si queremos, claro, si no queremos podemos seguir igual. En realidad, lo que dice este estudio es que lo que viene es más fuerte de lo que hay ahora. Más presión, y que lo que trae consigo, y ya está en el mundo, son sistemas que llaman como la tristeza mundial genera monstruos políticos. Pero si nos damos cuenta, todo esto viene como consecuencia de que en Italia ha ganado lo que llaman la ultraderecha. Pero es que en Europa tenemos al comunismo de toda la vida, nunca se fue. Nunca hubo un juicio de Nuremberg contra el comunismo. Pero ya no es el comunismo solo, ese comunismo ruso o chino, que sigue funcionando como la gran economía del mundo. Yo estoy harto de hablar con amigos y con empresarios que están encantados de poder aplicar un sistema comunista a Europa y a Estados Unidos. Bueno, vamos, yo creo que estaría yo también encantado, ¿no? Pues ya puestos, imaginaros que sois los empresarios vosotros, estaremos todos encantados, ¿no? Sí, todos sometidos. Y nosotros sometidos al sistema. Y lo que decía, el comunismo sigue, pero es que el comunismo ya toma variantes ya más cómicas, como son el populismo. En Argentina, en Venezuela, en Nicaragua, El Salvador tiene un estado parafascista, en el que un señor que es el presidente del gobierno, en el que 80% de la población no tiene ni cuentas de banco ni cuentas corrientes, no saben ni lo que es una cuenta corriente. Y el agua corriente supongo que tampoco. Pero el tipo compra la deuda o mete todo el estado de la deuda de su país en Bitcoin, un fenómeno. Y está acabando con las maras, eso sí que es verdad. Entonces, esto ya existía desde siempre. No ha habido, como decía, un Nuremberg como hubo de los nazis con los comunistas. Es que siguen existiendo. Es que seguimos teniendo relaciones, países democráticos como ellos. Es que países democráticos, que yo no sé si es verdad o no, como España, que está gobernado por ultranacionalistas, amigos de terroristas que han asesinado gente, por comunistas y por populistas. Y no pasa nada. Pero se asustan porque en Italia, producto de eso que también existía allí, sale un gobierno de derechas, que llaman ultraderecha, que viene la ultraderecha, pero tronco, pero si estamos con la ultraizquierda asesina de más de 110 millones de personas matadas, asesinadas en el mundo, todavía funcionando. Y no estoy diciendo que el sistema capitalista, demócrata, llamemos de derecha, sea el que funcione, porque no es así. Porque para muestra un botón en España, la gente se queja de este tipo que tenemos ahora, Pedro el Grande, Pedro el Guapo, Pedro el Básquet, Pedro Sánchez, de los impuestos, pero se olvida de que no hace mucho, cuando gobernaba un señor que era, le llamaban el Comesopas, que era un señor del PP, el presidente Mariano Rajoy, su ministro Montoro de Hacienda fue el que subió los impuestos, pero esto nos olvidamos. En fin, el estado de felicidad depende única y exclusivamente de nosotros y de las frustraciones que tengamos y acarreemos. Solo se puede solucionar, si es que tiene solución, trabajando en nosotros. En fin, os dejo con este vídeo de hoy. La felicidad es un campo de minas y estamos en él. Que tengáis buen día y lo paséis muy bien.